Y bueno, una vez que aparecen los primeros síntomas de cataratas, se puede mejorar la visión durante un tiempo con anteojos. Asimismo, se debe considerar la cirugía solamente cuando la catarata haya progresado lo suficiente como para haber alterado seriamente la visión. Escuchemos. De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, tener cataratas es mirar a través de un parabrisas empañado o empolvado. Con cataratas, las cosas pueden lucir borrosas, nubladas o menos coloridas. El envejecimiento es la causa más común de las cataratas. Esto se debe a cambios normales en el ojo que se producen después de los 40 años aproximadamente. A partir de esa edad, las proteínas normales del cristalino comienzan a desintegrarse. Esto hace que el cristalino se vuelva nublado. Como las cataratas avanzan progresivamente, es posible que no se perciban de inmediato los cambios en la visión o las señales de cataratas en su estado temprano de desarrollo. Entre los síntomas de las cataratas se encuentra visión borrosa, ver dos imágenes en lugar de una, mucha sensibilidad a la luz, tener dificultad para ver bien de noche o necesitar más luz para poder leer, ver los colores brillantes atenuados o amarillentos. Recuerda que las cataratas solo pueden extraerse con cirugía. En dicha operación se extrae el cristalino del ojo cuando éste está nublado y se le coloca en su lugar un cristalino transparente artificial. Actualmente los procesos son totalmente seguros y cada vez más modernos, lo que garantiza una mejor recuperación y una mayor salud visual. Aquí estamos, bueno, ya le doy la más cordial bienvenida al doctor Álvaro de Alarcón Jáuregui. Él es cirujano oftalmólogo, tiene una subespecialidad en segmento anterior. Y bueno, la señora Reina Melo Hernández, que fue operada de cirugía de cataratas en ambos ojos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, estábamos escuchando ahorita en esta pieza que, bueno, las cataratas únicamente se tienen que operar, o sea, para erradicarlas, por así decirlo. Efectivamente, bueno, lo que hay que hacer primero es determinar qué es una catarata. ¿Qué son las cataratas? Una catarata es la opacidad natural del lente que tenemos todos dentro del ojo. Dentro del ojo tenemos un lente natural que se llama cristalino. Sí. Como su nombre lo dice, es cristalino. Y ese, con el pasar de los años, va a ir teniendo cambios. Cuando esos cambios son mayores y el cristalino pierde la transparencia, a eso denominamos una catarata. ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Bueno, una catarata se puede presentar en cualquier momento de la vida. La edad más frecuente es en la etapa avanzada, pasados los 50 años. Se dice que más o menos a partir de un 60% de la población a partir de los 50 años, en algún momento de su vida puede formar una catarata. ¿Podríamos decir que las cataratas son exclusivas de las pacientes o de los pacientes de la tercera edad? No, porque va a dar a cualquier persona, pero en un 60% de las personas adultas. O sea, la mayor parte de las personas adultas van a tener en algún momento una catarata. Tenemos otros tipos de cataratas, son las cataratas, por ejemplo, congénitas. Son niños que nacen con una catarata. Hay cataratas que se pueden presentar luego al nacimiento, en un prematuro, que tal vez estuvo en una incubadora durante mucho tiempo o que se le hizo maduración pulmonar, pueden generar cataratas. Existen las cataratas secundarias a traumas, secundarias a medicamentos, personas que han sido sometidas a radioterapia, quimioterapia. Y una de las causas más frecuentes en México, secundarias a trastornos metabólicos. Como sabemos, México es un país endémico en diabetes, en hipertensión, y estas enfermedades van a hacer que una catarata tenga una mayor probabilidad de formarse. Definitivamente. ¿Cuáles serían los primeros síntomas de una catarata? Un paciente, las indicaciones quirúrgicas hoy para determinar a un paciente si se va a operar o no, son que el paciente venga y te diga, ya no veo lo mismo que antes, ¿no? Yo tenía mis lentes, veía bien, era muy feliz, ya no veo muy bien con ellos, me compré otros, sigo viendo mal, fui y me compré otros, veo como si hubiera niebla, veo como si hubiera humo. El paciente va a referir que no discrimina bien los colores, va a decir, ya no le veo el brillo a las cosas. Como opaco. El paciente va viendo opaco. Muchas veces me ha tocado pacientes que dicen, yo veía en mi casa una mancha en la pared y todos los días iba y la limpiaba y mis hijos me decían que por qué tallaba tanto la pared
y al final me dijeron que era por una catarata, ¿no? El paciente cuando tiene catarata va perdiendo. La catarata no es algo que se presente de un día al otro, es algo que es progresivo. Exacto. Entonces son los pacientes que van poco a poco perdiendo la visión. Entonces las molestias son, ya no veo lo mismo que antes y por más que he cambiado anteojos sigo sin ver lo mismo de antes. 2, el paciente puede tener deslumbramientos, porque cuando el cristalino está transparente, la luz pasa derecho. Cuando el cristalino se va opacificando, la luz se difunde. Entonces son pacientes que dicen, ya no me gusta manejar en la noche porque las luces de los coches me deslumbran, no hago muy bien mi actividad. Y una de las más importantes es cuando el paciente pierde la dimensión en la profundidad de las cosas. Son pacientes que dicen, oiga, yo antes llegaba y bajaba los escalones, y ahora llego y ya no sé qué tan altos son o ya llego y me agarro del pasamanos para poder bajar. Otra, la típica es que llega la hija y dice, oiga, no entiendo por qué mi papá se cayó al salir de la regadera y no vio que el tapete estaba doblado. Si todos vemos que el tapete está doblado. Entonces ahí es cuando uno le dice, oye, muy probablemente tu papá tiene una catarata, ya no dimensiona las cosas. Las distancias. ¿No? La gente que maneja tal vez va manejando y no ve los topes. Se frena mucho antes o de que se los pasó, dice, es que no lo vi. Hombre, esto es peligrosísimo. Entonces, la catarata es algo que se va a presentar, no se presenta necesariamente en los dos ojos al mismo tiempo. Puede presentarse solo en uno y al tiempo en el otro, o en los dos, va a depender un poquito del paciente. Entonces el paciente va percibiendo esas molestias, ¿no? La principal causa va a ser una inseguridad. El paciente va a decir, ya no me siento seguro como antes. O el paciente se va retrayendo y dice, ya no quiero ni salir, prefiero estar en mi casa que estoy más seguro. Entonces eso lo vemos en personas en la tercera edad, ¿no? Estamos avanzando, personas mayores que ya se sienten muy... que no pueden hacer su actividad como la hacían antes. Definitivamente. Platíquenos un poquito de su experiencia, señora. Usted como paciente, ¿cómo empezó a darse cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted de que padece cataratas? Bueno, empecé pues a verme borroso, primero poquito, ya más y más. Iba en aumento eso. Aumento. Y ya fui al doctor y dijeron, no, pues es que tiene cataratas. Hicieron un estudio y dice, pero son cataratas bebés, no se pueden operar ahorita. ¿Cataratas bebés? Uh-huh. ¿Esto qué significa, doctor? ¿Que empieza? Bueno, apenas. Sí, bueno, hay una clasificación de cómo vamos a determinar si una catarata está comenzando o es una catarata que esté muy avanzada, ¿no? Ya. Entonces, las técnicas han cambiado. La técnica tradicional en cirugía de catarata era cuando se le decía al paciente, espere a que su catarata avance más, para que el cristalino esté muy endurecido, y en la técnica tradicional, mientras más duro está el cristalino, más opaco, en teoría es más fácil retirarlo, ¿ok? Pero entonces, si es una persona que tal vez comenzó a los 60 años a ver mal y tal vez va a estar endurecida en 10 años, se va a operar a los 70. Entonces son 10 años que va a estar tal vez viendo mal. Por eso los criterios para decidir operar una catarata son los que mencioné hace unos momentos, ¿no? Ya no veo lo de antes, claro, me deslumbro fácilmente, no me siento tranquilo, me tropiezo, me caigo, no mido las distancias. Ese ya es un indicativo para operar una catarata. Entonces, ahí va a depender. Muchas veces al paciente hay que ver la manera de explicarle y decirle qué tanto se está alterando tu vida diaria, ¿no? O sea, eres una persona que te desenvuelves bien, tal vez ya vemos que bajó un poco la visión, un paciente que es subsecuente, ¿no? Lo hemos visto una vez al año, como es lo recomendable, y lo vemos, oye, tú hace un año veías el 100% y este año estás viendo el 80%. Sí, claro, ya disminuyó. O ahora ya estás viendo el 50%. Entonces, como la catarata es algo progresivo, a veces el paciente no se da cuenta de la magnitud de lo que está perdiendo. De acuerdo. Porque va poco a poco. Él cree que es como si le bajáramos la luz un poquito y volvemos a los 2 meses, le bajamos un poquito y le decimos, ¿cuándo la comencé a bajar? El paciente te va a decir, no sé. Solo sé que ahora ya no veo lo mismo. Es de manera paulatina. Entonces, cuando el paciente ya está con las molestias, porque muchas veces uno, por el trabajo, la vida diaria, tu familiar, que es una persona más grande, no le tomas atención a su vida diaria, ¿no? Te vas a trabajar y luego te das cuenta, oye, ¿por qué se cayó? ¿Por qué te tropezaste? O sales a la calle con él y te dice, es que me da miedo bajar los escalones, o me da miedo cruzar las calles. Como seguramente en su caso. Platíquenos un poquito de su experiencia. ¿Cómo era su vida antes de acudir a Intralasic y en qué cambió? Pues antes ya me daba miedo salir a la calle. ¿Le daba miedo salir a la calle? Sí, porque luego veía para bajar la banqueta. Lo que dice. Yo lo veía a veces muy alto, muy bajo así, decía yo, ay, si al bajar el pie me caigo.
Y no, y luego ya no veía los escalones qué tan altos sí. están. Exactamente lo que usted está Ujú. mencionando, ¿no? Empieza uno a perder la Sí, distancia, Ándale. y la ¿no? Y inseguridad. la profundidad. Sí, luego ya. ¿Le cambió la vida? Sí, muchísimo. ¿Cómo se siente ahora, No, muy contenta. después de la cirugía? Sí, muy a gusto. ¿Cómo le fue en la cirugía? ¿Cómo se sintió? Bien, muy bien, no me dolió. ¿Ninguna molestia? No, ninguna. ¿Ningún ardor? No, Absolutamente nada. Nada. Eso también es muy importante mencionarlo, doctor, porque hay muchas personas que le tienen mucho miedo al sufrimiento, al dolor, a la anestesia inclusive. Exactamente. Como lo decía, las técnicas han cambiado. Ujú. ¿Sí? La cirugía tradicional, efectivamente, a veces teníamos que incluso hacer una anestesia general. Hoy en día las nuevas técnicas hacen que nosotros vayamos a hacer una cirugía ambulatoria. Es rápida, la cirugía ¿Cuánto tiempo dura? más o menos dura unos 20 minutos. Ujú. Entre lo que llega a lo que se va el paciente es una hora. Es una cirugía, que es una técnica que se trabaja en la córnea. Para llegar al cristalino se atraviesa la córnea, que es una parte avascular, vale decir, ahí no pasa sangre. No hay vasos sanguíneos. Entonces, por eso no tenemos que dormir a nuestro paciente. Se utilizan unas gotas especiales, medicamentos que van a anestesiar todo sin comprometer el sistema nervioso central del paciente. O sea, no lo tienes que dormir, no es una anestesia general, Claro. porque hace algunos años tal vez un paciente tenía catarata y le decías, no te puedes operar porque tienes un problema en el corazón o porque eres hipertenso o eres O diabético. diabético, claro. Entonces, que no se podían operar por el riesgo quirúrgico del procedimiento conllevaba? anestésico y todo. Ujú. Hoy en día ya no, porque no lo duermes al paciente. El paciente está consciente, es una cirugía local vigilada. Sí tenemos en Intralasic toda la tecnología para que nuestro paciente esté cómodo. Hay un personal de anestesia que está controlando que no le duela, pero no lo dormimos. El Apapachan al paciente en Intralasic. Básicamente sí. Ahí uno está hablando con el paciente en la cirugía y le dices, "Oh, mire señora, mire un poco a la derecha, mire a la izquierda". Entonces el paciente no siente la molestia, está relajado. El personal está capacitado para que el paciente esté a gusto en esa parte. Entonces, el paciente en cuestión de horas pueda salir recuperando su visión. De acuerdo. O sea, hay mucha gente que antes le decía, no te puedes operar, tienes la catarata, pero no se te puede operar porque no tienes riesgos cardiológicos de todo tipo. Entonces, hoy en día ya los podemos hacer. Claro. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Qué importancia tiene el lente intraocular en la cirugía de catarata? Bueno, lo que vamos a hacer básicamente en la cirugía es ir a reemplazar el lente natural, que es el cristalino. Ese lo vamos a remover y debemos de implantar un lente que vaya a hacer que el paciente vuelva a ver. Hoy en día en Intralasic tenemos la tecnología para poder no solo hacer eso, o sea, tú quitas el lente, pones un lente intraocular, el paciente vuelve a ver, pero tal vez es un paciente que originalmente tenía miopía, que un paciente que originalmente tenía hipermetropía. Sí. Entonces la tecnología en Intralasic hoy en día hace que nosotros podamos calcular qué lente debemos de poner, con qué poder, Claro. para que el paciente, además de volver a ver, como lo No hacía corre ningún originalmente, riesgo. quede con la menor graduación posible. Oh, buenísimo. ¿Ok? Qué Entonces, maravilla. esos son los adelantos actuales. Ahora, el lente es muy importante. Nosotros hay diferentes tipos de lentes. Nosotros usamos lentes de origen alemán, son lentes avalados Alemán. por Coppertis. Tienen todos los avales necesarios para poder garantizar a nuestros pacientes Ujú. que están teniendo la mejor técnica y los mejores insumos posibles. ¿Esta cirugía requiere hospitalización No, esta es una cirugía ambulatoria. ambulatoria? El paciente prácticamente no duele. Hace unos minutos hablábamos de lo que es la cirugía refractiva, el láser. Ujú. La cirugía de catarata incluso duele menos. 20 Ese- minutos. Son dice 20 usted. minutos de cirugía con los cuales el paciente va a cambiar su vida mucho. Muy bien. ¿La cirugía es la única solución para las Sí. cataratas? Es la única solución. Se van a encontrar que gotitas, que tabletas, pócimas mágicas, ninguna va a servir. Aquí la única solución es hacer un recambio de este lente natural. Eso es lo principal. ¿Las personas diabéticas son más propensas a desarrollar Sí, cataratas? las enfermedades metabólicas, la número uno es la diabetes, Sí. van a hacer que un paciente tenga un avance mucho más rápido. O sea, tal vez una persona que le decimos, estás comenzando a formar catarata, a que la tenga pueden pasar 10 años, pero en un diabético puede ser en un año, puede ser en meses, Avanza sobre todo más si su rápido. estado metabólico no está bien, ¿no? Es un paciente que no se cuida. Bien. ¿Y en qué momento deben visitar Intralasic para corregir el Bueno, problema? A los pacientes les dice, se recomienda hacerse una revisión anual, ¿no? A todos sin importar la edad. Pero un paciente que ya tiene los problemas, que se dé la oportunidad que acuda a una consulta Intralasic, donde podamos darle un diagnóstico certero de lo que tiene. Claro. Y una vez teniendo un diagnóstico, tú puedes decidir
¿qué le vas a ofrecer? Una catarata se le ofrece un proceso en el cual vamos a remover el lente opaco que tiene, le vamos a implantar un lente y él va a mejorar su calidad de vida y el paciente tiene esa oportunidad de rehacer, ¿no? Porque muchas veces el paciente se siente todo deprimido porque no ve, No, no por le da miedo supuesto. salir y se retrae, no quiere estar en casa, De no acuerdo. quiere hacer deporte y eso, si por ejemplo es un diabético, lo peor que puede hacer es retraerse y quedarse inactivo, tiene que estar activo para tiene que seguir su mejorar, vida. para sobrepasar su enfermedad, ¿no? Qué bueno que lo aclara. ¿Le cambió la vida entonces? Sí, Sí hay un antes y un después. sí, muchísimo. Ya no le da miedo salir a la No, calle. ya no. Hasta galán se me hace que ya trae usted. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. Vamos a continuación a ver más datos de las cataratas porque hay muchas creencias en relación a ellas. Vamos a ver lo siguiente. Cataratas, ¿cierto o falso? Las cataratas son la principal causa de pérdida de visión. Cierto, es la principal causa de ceguera en el mundo y la más común en mayores de 40 años. Las cataratas son causadas porque el ojo cambia con la edad. Falso. Este padecimiento se asocia a diversas enfermedades, vicios y mala nutrición. Se pueden prevenir las cataratas con suplementos nutrimentales. Cierto. Dietas con alto contenido en vitaminas E, carotenoides, luteína y zeaxantina reducen el riesgo de desarrollarlas. Esto es cierto y falso, nos aclaran muchas dudas, doctor, porque de repente tenemos mucha creencia. Nos decía usted que hay personas que confunden la callosidad en un ojo con la catarata. Sí, la carnosidad, como la gente lo llama alterigión, Sí, es algo que crece por fuera del ojo, que también es quirúrgico, es otro padecimiento, pero mucha gente lo confunde con cataratas. Sí. Les agradezco mucho su visita aquí en Código Salud. Doctor, muchas gracias. Gracias. Señora, muchas Gracias. gracias. Y ahora sí ya ve hasta de más, ¿verdad? Sí, ahora sí está de más. Así es que cuídense. Muchísimas gracias.